Los penaltis normalmente son ocasiones claras de gol, pero en muchas situaciones ocurren cosas fuera de lo común. Es por esto que el día de hoy te presentamos momentos graciosos en los penaltis. Veremos los momentos más cómicos vividos en los tiros desde el punto de penalti. Así que sin nada más que decir, empecemos con este video. Y para empezar, en este entrenamiento el jugador engañó al portero, lanzando previamente sus zapatos hacia la portería, para luego solo empujar el balón hacia la red y festejar el gol. Esperemos que pueda llevar a cabo esta estrategia durante un partido real. En este penalti, vemos como claramente el jugador marca el gol al realizar su lanzamiento, pero debido a una ruptura en la red de la portería, el balón sale por ella, lo que provoca que el confundido árbitro no cobre el gol, ya que creyó que pasó por afuera. La indignación y los reclamos de parte de los futbolistas no se hicieron esperar. Esta maniobra ejecutada por el Real Madrid es perfectamente válida. En vez de patear el penalti, Sergio Ramos se lo pasa a su compañero, quien tira y anota el tanto. Los jugadores del Villarreal no tardaron en increpar al árbitro para que lo invalidara. Luego de este gol de penalti del jugador Inmóvil, el goleador se dejó llevar por la emoción e intentó festejar quitándose la camiseta. El problema es que no pudo hacerlo. La tela se resistió y no le quedó de otra que desistir. En esta tanda de penaltis, el jugador remató con mucha potencia, pero su tiro dio en el larguero, generando el festejo y la carrera del guardameta, quien no imaginó que el balón tomaría un efecto que lo llevaría de vuelta hacia la portería, sin que nadie lo detuviera, siendo un gol perfectamente válido. Parece que Ibrahimovic tenía mucha ira acumulada contra el portero rival, ya que al meterle el penalti, corre directo a gritárselo en la cara. El delantero sueco nunca se guarda sus emociones. Otro penalti en un entrenamiento. El tirador ejecuta de Rabona, teniendo al portero delante, con la mala suerte de que el balón pegara en el palo, y seguidamente impactara en su rostro con fuerza. Esto causó la risa incontrolada de sus compañeros, quienes se encontraban en el campo del club, y lo divertido es que el guardameta no era nada más y nada menos que Kevin De Bruyne. Hay problemas en un equipo de fútbol, cuando en un penalti a favor, dos jugadores no pueden ponerse de acuerdo respecto a quién lo ejecutará. Peor aún se pone la situación, cuando quien se hace cargo, falla en su lanzamiento. La cara del entrenador lo dice todo. Este futbolista sí que engañó al guardameta al realizar un amague, y luego lanzar el balón hacia el lado opuesto de la portería. Hay que decir que es una técnica muy efectiva. El Manchester United sí que tuvo mala suerte en este partido contra el Chelsea. Primero Cristiano Ronaldo dispara con fuerza estrellando su balón en el larguero. Acto seguido se cobra penalti a favor de los Red Devils. El encargado de patear es Rooney, pero al hacerlo se resbala y envía su tiro hacia las gradas, a un costado de la portería. Este es uno de esos días en los que nada te sale bien. Este penalti fue con tanta fuerza y tan desviado, que terminó rompiendo una de las luces del estadio, la cual cayó sobre la grada. Esperemos que todos se encuentren bien. La charla técnica de este entrenador debe haber quedado grabada en la retina de sus jugadores, ya que durante el partido, uno de ellos marcó un gol de penalti y lo festeja exactamente de la misma manera, con todos sus compañeros sentados alrededor. Esperemos que al míster le haya sentado bien la broma. Si fallas un penalti, al menos esperas tener la suerte de una segunda oportunidad. Este jugador la tuvo, ya que el rebote cayó directo en sus botas, pero lamentablemente tampoco pudo capitalizar esta ocasión. Veamos esta jugada, en la que una mano de Shaw provoca penalti en contra del Manchester United. El encargado de ejecutar en el equipo se encontraba en el banquillo, así que el técnico rápidamente hace el cambio y lo mete al terreno de juego. Llega el momento de patear y para su mala suerte, falla en la pena máxima. Al entrenador no le sentó nada bien. Este futbolista engañó a todos cuando iba a simular atar sus cordones, y en vez de eso, patea el balón con el otro pie y lo convierte en un golazo. Josef Martínez es uno de los mejores goleadores de la MLS, pero esta vez quedó en ridículo al realizar un par de saltos nada productivos antes del penalti, los cuales no sirvieron de nada debido a que terminó por fallar su ejecución. Este futbolista llevó el festejo de su gol de penalti al siguiente nivel, ya que seguidamente se sube por las escaleras y se toma su tiempo en cambiar el resultado en el marcador. Este pobre portero realizó todo el esfuerzo de detener el penalti en vano, ya que su compañero en el afán de despejar termina metiendo el esférico en su propia portería. Seguramente tiene la mirada torcida. La calidad del alemán Özil es tremenda, y así nos lo demuestra ejecutando este penalti sin mirar en ningún momento al balón. Sin duda es una técnica envidiable. Este penalti a Lopanenka podría haber salido muy bien, pero terminó saliendo terriblemente mal, ya que se marcha por el lado del palo derecho de la portería, para lamento del jugador ejecutante. Dirk Nowitzki fue uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, pero al parecer el fútbol no es lo suyo. Observen este cómico penalti, en el que el alemán lanza su tiro a las nubes. Sin dudas, es mejor con las manos que con los pies. Este penalti habría terminado en fallo, de no ser por la mala fortuna del portero.
a quien le pega el rebote de la pelota, luego de dar en el palo, que ingresa a las redes de la portería. A eso le llamo estar en el lugar equivocado. Este futbolista hizo todo un ritual de preparación para su penalti. Tomó demasiada distancia y al dirigirse al balón, lo hizo caminando y con paciencia, tomándose todo el tiempo del mundo, y todo para que al ejecutar el tiro, se fuera desviado. En esta ocasión en el penalti, se enfrentaron portero contra portero, en un duelo excepcional en la Bundesliga. Esta vez el fallo fue del portero que pateaba. Probablemente se habrá arrepentido de hacerse cargo del tiro. Otro penalti ejecutado a Lopanenka, que no sale bien. Esta vez el balón ni siquiera se elevó, y terminó por llegar despacio a las manos del guardameta. El festejo terminó siendo para los jugadores del gremio local. Ahora observen esta secuencia. Penalti para el Chelsea y el encargado de lanzar es su estrella Frank Lampard. Lo hace y anota el gol, pero el árbitro ordena repetir debido a una clara invasión en el área. Se ejecuta el lanzamiento por segunda vez, y anota. Pero de vuelta, los demás futbolistas blues invaden y el penalti debe repetirse una tercera vez. Ante la incredulidad del amparo, la tercera vez fue la vencida. El inglés vuelve a anotar y esta vez por suerte sí es válido. En esta oportunidad, un aficionado que había ingresado al campo de juego, se dio el gusto de lanzar el penalti. Fue corriendo hacia el balón, y encima metió el gol. Este hombre sí que se dio el gusto. En esta tanda de penaltis, el portero del Aston Villa acompañó en todo momento al ejecutante, mirándolo fijamente para intimidarlo. La técnica surtió efecto, ya que el guardameta logra parar el penalti. Este sí que fue un penalti desperdiciado. El lanzador trató de dar un pase para asistir a Henry, pero no logró mover bien el balón, el cual se llevaron rápidamente los defensores rivales. Los aficionados Gunners no debieron de haber estado muy contentos después de este embarazoso momento. La preparación no es todo, y así nos lo demuestra Romelu Lukaku, durante la ejecución de esta pena máxima con la selección belga. Un repiqueteo veloz acercándose al balón, y define con gol. El portero Tim Krul es un gran especialista en esto de los penaltis. Y más aún, si se ayuda de una botella en donde están anotados los lugares hacia donde patean los futbolistas rivales. Vean cómo uno a uno los jugadores de los Sports fallan, y el portero neerlandés detiene sus lanzamientos, siempre revisando la botella que deja a un costado de la portería. Finalmente, logra darle la victoria al Norwich gracias a su habilidad en esto de detener tiros desde el punto de penalti. El francés Paul Pogba tiene una forma muy particular de ejecutar los penaltis. Se acerca hacia el balón con un trote lento, que termina desconcentrando al portero. Y si encima después de eso, define como lo hizo esta vez, sin dudas nada se le puede reprochar en este partido. Exhibición del Borussia Dortmund. Todo comienza con un penalti cobrado por una falta clara, en el área del defensa. Llega el momento de lanzar, y el portero pide al público, que le diga hacia dónde creen que irá el balón. El jugador patea el balón y el guardameta detiene su tiro, haciendo caso a los aficionados. Él mismo se ríe de toda la situación, e incluso el propio ejecutante se rinde ante él. Y con esto, hemos llegado al final del video de hoy. Pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.